Imagina un mundo donde las reglas que has seguido toda tu vida ya no aplican. Un mundo en el que la educación, el trabajo, el ahorro y la inversión se presentan como reliquias del pasado, tan obsoletas como una máquina de escribir en la era digital. Hoy, te sumergirás en un paradigma que desafía la norma. Descubrirás por qué ahorrar dinero cuando están imprimiendo billones de dólares es como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. La brecha entre el 1% y el 99% es inmensa. Pero esta historia no se trata solo de dinero. Es una exploración profunda que te llevará a mirar más allá de los billetes y monedas para abrazar una perspectiva más amplia. Dentro de cada uno de nosotros yace un trío intrigante. El individuo empobrecido, la alma de clase media en busca de seguridad y la mente adinerada. Estas facetas coexisten en tu interior, aunque rara vez se les enseña a vivir en armonía. ¿Recuerdas ese libro revolucionario, Padre Rico, Padre Pobre? ¿Sabías que el padre rico se negaba a pagarte un sueldo? En su mundo, recibir un salario era considerado uno de los mayores errores que podías cometer. Como emprendedor, te embarcarás en un viaje donde la seguridad de un salario constante se convierte en una cárcel invisible. Descubrirás que no necesitas que nadie cuide de ti, y si el gobierno no te quiere, puedes llevar tus talentos a otra tierra que valore a los emprendedores. Pero aquí está el kit de la cuestión. El emprendimiento no se trata solo de negocios. Es una mentalidad, una habilidad, un conjunto de reglas que desafían la norma. Desde la perspectiva de un emprendedor, un pequeño negocio no opera bajo las mismas leyes que una gran corporación. Ahora, si nunca te has sumergido en las aguas del emprendimiento y estás contemplando ese salto de fe, prepárate para una experiencia reveladora. Te contaré cómo el último sueldo que recibí marcó un punto de inflexión en mi vida. Un día que fue tanto un tormento como un regalo. Pero no se trata solo de mi historia. Se trata de tu viaje hacia la comprensión de cómo tu economía interna puede superar cualquier desafío económico externo. Te mostraré cómo los autónomos y los emprendedores navegan por un mundo de impuestos y deudas, y por qué esa diferencia es crucial. Así que únete a nosotros mientras exploramos estas ideas, desafiamos la obsolescencia y te damos las herramientas para navegar por un mundo económico en constante cambio. Porque en última instancia, el emprendimiento no es solo una cuestión de dinero, sino de control interno en un mundo en constante evolución. Prepárate para descubrir una nueva perspectiva, donde lo obsoleto se desvanece ante las posibilidades de un mañana sin límites. Comencemos. La idea más obsoleta es la de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, salir de deudas e invertir a largo plazo en el mercado de valores. ¿Por qué deberías ahorrar dinero cuando están imprimiendo billones de dólares? La brecha entre el 1% y el 99% es inmensa. No se trata solo de dinero. Debes dar un paso atrás y observar el panorama general. Entonces, ¿qué haces? En cada uno de nosotros existe una parte empobrecida. Todavía la hay dentro de mí. También hay una parte de clase media, y la persona de clase media busca seguridad, un sueldo constante. Y hay una parte rica. Todas estas partes están dentro de nosotros, excepto que no se nos enseña esto. Nos enseñan a ir a la escuela, conseguir un trabajo y recibir un sueldo, pero no se nos enseña cómo hacernos ricos. Si has leído Padre Rico, Padre Pobre, mi padre rico se negó a pagarme. Decía que recibir un sueldo era una de las cosas más perjudiciales que podías hacer en tu vida. Sostenía que en el momento en que aceptas un sueldo, te conviertes en un empleado y eso afecta tu mentalidad. Así que mi padre rico nunca me pagó. Esto volvía loco a mi padre pobre, que era un empleado del gobierno. Tienes que pagar a la gente, tienes que pagar a la gente, decía. Pero mi padre rico no decía que el sueldo fuera malo. Él decía que no quería ser esclavo del dinero. Como emprendedor, si mi padre rico quebraba, simplemente intentaba con otra empresa. No necesito un sueldo. No necesito que nadie cuide de mí. Si mi gobierno no me quiere,
me muevo a otro país porque necesitan emprendedores allí. Entonces, el emprendedor no se trata tanto del negocio en sí, sino más bien de la mentalidad y las habilidades y del conjunto diferente de reglas que rigen esta forma de vida. Verás, un pequeño negocio no opera bajo las mismas reglas que una gran empresa. En primer lugar, el emprendedor es una mentalidad, luego un conjunto de habilidades y reglas. Y dependiendo de si eres un empleado o tienes un pequeño negocio, las reglas son diferentes, las mentalidades son diferentes y las habilidades son diferentes. En una entrevista me hicieron varias preguntas y una de ellas fue esta. Si pudieras decirle algo a alguien que nunca ha sido emprendedor y está pensando en dar el salto de fe para convertirse en uno, ¿qué les dirías? Bueno, les diría lo mismo que me sucedió a mí. Recuerdo claramente mi último sueldo. Fue uno de los peores y mejores días de mi vida. Estaba en Puerto Rico, trabajando para Xerox, y mi jefe me dio mi último cheque, aunque en realidad era un cheque de bonificación. Creo que eran unos $30,000, pero había que pagar impuestos. Ese era el único problema. Así que recibí este cheque y pensé, ¡wow! ¡Qué sorpresa! Estaba emocionado, pero también inquieto. Entonces, se me acercó otro tipo llamado John y me dijo, «¿Volverás?». Le pregunté, «¿Por qué?». Él respondió, «Porque fracasarás». Lo miré y le dije, «Mira», con algunas palabras fuertes, porque eso fue lo que hizo él. Dejó Xerox, fracasó y volvió. Le dije, «Mira, tú fracasaste y regresaste, pero yo fracasaré y nunca regresaré». Y esa es la actitud. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si dices, «Bueno, si fallo, volveré con mamá y papá», entonces eso es lo que harás. Así que cuando fallas, fue en ese momento cuando me convertí en emprendedor, porque no tenía dinero. Pasé años sin dinero. Sí, no tenía un sueldo. Pero eso es lo que mi padre rico me animó a hacer. Decía que cuando no tienes ese sueldo, te vuelves más hambriento y más inteligente, y es una prueba de tu carácter. ¿Te convertirás en un ladrón? ¿Serás deshonesto? ¿Engañarás y robarás? ¿O te convertirás en una mejor persona? Así que realmente ese es el beneficio de convertirse en emprendedor. Descubres quién eres realmente cuando no tienes nada. Siempre debes mirar el panorama general. Demasiadas personas se centran en, bueno, ¿qué va a pasarme a mí? Cuando observas el panorama general, también comprendes que cuando algo malo sucede, algo bueno está por venir. Pero debes prepararte para lo que viene. Si crees que los próximos 20 años serán como los últimos 20 años, te llevarás una gran sorpresa. ¿Sabes? Cuando tú y yo vamos al supermercado y compramos una botella de leche, siempre verificamos la fecha de vencimiento. Pero la mayoría de las personas no verifican la fecha de vencimiento de sus mentes. En lugar de salir de deudas, yo me endeudo. Acabo de refinanciar 300 millones de deuda y pasé del 5% al 2.5% de interés. He ganado una fortuna. Cada mes entra más dinero porque mi costo de dinero ha bajado. Mientras algunos expertos financieros dicen que debes salir de deudas, yo digo que aprendas a usar la deuda. Verás, cuando regresé de servir en Vietnam en enero de 1973, lo primero que mi padre rico me dijo fue, ve a la escuela para aprender a invertir en bienes raíces. No se trataba tanto de bienes raíces como de aprender a usar la deuda y los impuestos. La deuda y los impuestos hacen más ricos a los ricos y más pobres a los pobres y la clase media. Entonces todos los tipos ricos que son médicos y abogados, ya sabes, esos tipos, están siendo perjudicados y no saben por qué. Porque están ganando más dinero, pero el dinero que les queda después de impuestos es menos. ¿Sabes? Mi médico acaba de regañarme. Está contento, dice, «Oh, adivina qué, finalmente gané $1 millón». Y yo le dije, «Sí, esto fue hace solo 3 semanas», y le dije, «Bueno, ¿cuánto pagaste en impuestos?». Él respondió, $750,000 en impuestos. Así que su ingreso neto fue de aproximadamente $400,000. No está mal, pero cuando yo gano $1 millón, me quedo con $1 millón. Y la razón es porque no lo gano trabajando por dinero. Si trabajas por dinero, te graban impuestos. Por eso, la lección número 1 en Padre Rico, Padre Pobre, es que los ricos no trabajan por dinero. Lo que hacemos, en cambio, es crear negocios como emprendedores. Adquirimos bienes raíces.
No invierto en el mercado de valores. La razón es porque, como emprendedores, tengo más control sobre mis ingresos, cuánto gano y cuánto pago en impuestos. Sí, porque soy un emprendedor además de un inversor en bienes raíces, no pago impuestos. Así que cada vez que gano, digamos, $1.000.000 como emprendedor, inmediatamente lo invierto en bienes raíces y obtengo un aumento de 4-1. Así que pongo $1.000.000 en bienes raíces y obtengo 4 millones del banco. Por eso amo a los bancos. Pero los bancos están perjudicando a todos los demás, ya sabes, es terrible, pero es bueno para mí. Y cuando le dije esto al que me estaba entrevistando, me hizo la siguiente pregunta. Pensé que dijiste que cuando imprimen dinero, es bueno para ti, pero cuando imprimen, es malo para las personas que trabajan por dinero. Porque cuando imprimen, los ahorradores se ven perjudicados. Y las personas que trabajan por dinero también se ven perjudicadas. Cuando imprimen, los deudores se vuelven ricos. ¿Por qué lo dices? Verás, la deuda y los impuestos hacen más ricos a los ricos y más pobres a los pobres y a la clase media. Cuando tenemos ideas obsoletas, obtenemos resultados obsoletos. Entonces, lo que está sucediendo para la mayoría de las personas es que la idea de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, salir de deudas, comprar una casa porque es un activo e invertir a largo plazo es obsoleta. El mundo ha cambiado. El mundo cambió en 1971, cuando el presidente Nixon nos sacó del patrón oro, y el dinero se convirtió en deuda. ¿Qué pasaría si elimináramos la escuela? ¿Sería mejor si no tuviéramos ningún sistema educativo en absoluto? No. Estoy diciendo que la educación era más importante antes, simplemente que es obsoleta. ¿Sabes? Existe la ley de Moore, que establece que la información se duplica cada 18 meses. En otras palabras, todo se vuelve obsoleto en 18 meses. Y esto es un fenómeno reciente. Así que cuando sales de la escuela ya estás obsoleto, y por eso soy el viejo, ya sabes. Me encuentro con mis amigos. Fui a Harvard. Sí, fui a Harvard. Les digo, ¿hace cuánto? ¿50 años? Hoy en día los bancos te cobran intereses por ahorrar dinero. En otras palabras, los bancos no quieren tu dinero porque han impreso demasiado. Y por eso hay burbujas en las acciones y burbujas en bienes raíces y todo eso. La gente está deshaciéndose del efectivo. Porque como dije aquí, los ahorradores son perdedores y el efectivo es basura. Y sin embargo, la gente dice, bueno, quiero un trabajo bien remunerado. Bueno, esa es una idea obsoleta. Sal de las deudas. Es una idea obsoleta. Deberías aprender cómo endeudarte, cómo usar la deuda para enriquecerte. Y nunca te enseñarán sobre impuestos. La razón por la que el 1% está mucho más arriba y el 99% va en esa dirección es porque cuando imprimes dinero, suceden dos cosas: la inflación y los impuestos. Los está aplastando. Y cualquier emprendedor que piense, solo voy a ganar dinero y empezar un negocio y ganar mucho dinero porque eso es de lo que hablamos, realmente tiene que despertar, hombre. ¿Sabes? Eso no es lo que están haciendo los verdaderos emprendedores. La mayoría de los emprendedores, hay 28 millones de propietarios de pequeñas empresas en Estados Unidos. 24 millones son emprendedores unipersonales. Se les llama emprendedores no empleados. Esto se debe a que la gente no entiende realmente lo que hace un emprendedor. La mayoría de las personas son autónomas, pero no son realmente emprendedoras. Los autónomos pagan los impuestos más altos de todos, y nadie se lo dice. Sí, también se le llama espíritu emprendedor, pero de lo que estamos hablando en realidad es que no hay tal cosa como una mala economía. Sabes que externamente, tú y yo todos tenemos una economía externa, pero también tenemos una economía interna, y la fuerza de voluntad es cambiar nuestra economía interna. Así que para mí, puedo ver lo bueno, puedo ver lo malo, realmente no me importa. Porque de todas formas, voy a ser rico. Pero una persona pobre con una economía personal pobre, lo único que verá es una mala economía. Porque no saben cómo ganar dinero en cualquier economía. Y una persona de clase media, tienen una economía de clase media, ya sabes. Lo que quieren es una casa bonita, un sueldo constante, un trabajo y un coche. Y cuando les quitan el trabajo, eso para ellos es un desastre. Bueno, como un emprendedor no tiene trabajo de todos modos, no es gran cosa.
Así que todo lo que les digo a las personas es lo que Bucky Fuller me enseñó. Siempre hay dos lados. ¿Sabes a lo que me refiero? Sabes que uses plural como mínimo dos. Entonces, si crees que la economía está mal, es porque tu economía está mal. Si crees que un empleo estable es importante, entonces verás una economía sin empleos. Tu economía versus la economía externa. Donde tienes control versus donde no tienes control. Puedo controlar sí. Se llama enfoque interno versus enfoque externo. Entonces, el verdadero emprendedor tiene un enfoque interno, pero si caen dicen, oh, esto es bueno, porque voy a subir más alto. ¿Sabes? La persona promedio caerá y dirá, oh, voy a tomar algún Prozac. Para los que no saben qué es el Prozac, es un antidepresivo. O alguien comete errores. Todos los errores no importan. Los errores importan, significa que no sabías algo. Pero un verdadero emprendedor, ya sea que caigan o suban, siempre pueden subir. Pueden levantarse y subir más alto. Sin importar lo que les suceda, se vuelven más fuertes, mejores, más inteligentes y más felices. Pero una persona con una mentalidad interna débil tiene tanto miedo de lo que pueda suceder que generalmente sucede. Como sabes, las personas que tienen miedo de perder sus trabajos generalmente pierden sus trabajos. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sin duda, todo pasa a través de ti. Sí, así que el primer trabajo del emprendedor es controlar aquí adentro, no afuera. En el momento en que aceptas ese sueldo, eres un empleado. Tienes que ser más fuerte que eso. Se trata de control interno.